Donald Trump aplastó al G7. En pleno escándalo por el ataque a Sumi y cuando los voceros de Occidente se desgarraban la garganta acusando a Rusia, el expresidente estadounidense soltó la bomba. Esto es un montaje y lo saben. Así, mientras Zelensky agitaba cadáveres para captar cámaras y el G7 posaba para los flashes, Trump destapó la cloaca. Kiev habría usado civiles como escudos en zonas militares con la intención de provocar una reacción rusa y convertirla en espectáculo. Y el accidente no fue tal, y los gritos por justicia ahora suenan a teatro burdo, porque Europa enmudece y la OTAN se esconde, mientras Moscú aplaude, porque mientras los titanes del G7 hacían su numerito diplomático, Trump dinamitó la escena con un solo discurso, acusando directamente a Ucrania de jugar con la vida de su pueblo. El objetivo, crear víctimas útiles para alimentar una narrativa y extender el cheque en blanco de la OTAN. Pero esta vez el guión se les vino abajo. El show se quedó sin público y el telón cayó con estruendo. Lo que sigue no es una historia de héroes, sino una de traición, manipulación y vergüenza internacional. Los detalles te van a dejar sin aliento. Escuchen esto porque los que les voy a contar no tienen nombre. Bloomberg soltó una bomba. Estados Unidos le dijo al G7 que no cuenten con él, así como lo oyen. En plena euforia de condenas en contra de Rusia por un supuesto ataque a civiles en Sumi, Washington cerró la puerta en la cara de sus aliados. El motivo, lo que se venía cocinando era un show, una suerte de espectáculo mediático montado por Kiev. Y adivinen quién estaría detrás de la decisión. Nada menos que Donald Trump. Fuentes directas de la Casa Blanca filtraron al medio que el expresidente no está dispuesto a firmar ninguna condena contra Moscú. ¿Por qué? Porque según él lo que Zelensky montó no fue otra cosa que una mentira para victimizarse y así seguir alimentando la propaganda. Y acá es donde la cosa se pone más turbia, estimado suscriptor. Canadá, que hoy es el que lidera de manera pro tempore el G7, quedó congelado porque fuentes de ese país confirmaron que sin el visto bueno de Estados Unidos, la declaración conjunta de condena a Rusia simplemente no se puede emitir. Es decir, se les cayó la narrativa como un castillo de naipe. Y ahora tomen nota, porque el Ministerio de Defensa ruso explicó en detalle la situación. Afirmó mediante comunicado que el ataque fue quirúrgico. Misiles Iskander dirigidos a la brigada ucraniana de Severs en la ciudad de Sumi. Resultado, 60 oficiales eliminados. Pero también, y eso lo confirmó el comunicado, murieron 34 civiles y más de 100 heridos. Y eso es la aclaratoria del Ministerio de Defensa ruso, pero ya Zelensky había montado un video en su cuenta de Telegram donde hacía su función. Acusaba a Rusia de atacar a civiles de manera indiscriminada. Por supuesto, los líderes europeos y del G7 no esperaron ni un segundo. Como perros rabiosos, salieron a ladrar contra Moscú sin revisar los detalles o evitando revisarlos. Y Zelensky declaró que Rusia estaba masacrando civiles inocentes. Entonces eso bastó para encender la maquinaria mediática occidental y gritar a todo pulmón crímenes de guerra. Pero entonces llegó el bombazo de Trump. Desde el entorno del presidente estadounidense, según confirma el medio, advirtieron que Estados Unidos no va a ser cómplice de este teatro humanitario y que Estados Unidos no va a firmar un documento de condena en contra de Rusia en aras de proteger hasta ahora los avances que se han hecho en los diálogos en búsqueda de la paz. Y fíjense que el canciller ruso, Sergei Lavrov, lo confirmó. Los servicios de inteligencia de su país tenían la ubicación exacta de estos altos mandos ucranianos que se estaban reuniendo en ese centro. Lo que no esperaban es que Kiev introdujera civiles en el lugar como una trampa sucia para Rusia. Y ahí viene el giro más salvaje de todos, porque horas después del ataque, la diputada ucraniana Mariana Vesugla publicó en sus redes sociales que los oficiales se reunieron allí para recibir medallas y reconocimientos porque se estaba celebrando el 7º aniversario de esa brigada, la brigada Severs. Y esto, por supuesto, desmintió de una vez la campaña mediática expresada por Zelensky de hacer ver
que Rusia atacaba indiscriminadamente zonas civiles en las ciudades de Sumy. Y citemos a la misma Besugla, que lo dejó por escrito en su cuenta de Telegram. Una vez más, abrimos comillas, los rusos sabían exactamente a quién estaban apuntando. Así, echó por tierra todo ese video lloroso que hizo Zelensky, donde aseguraba que Rusia había bombardeado el centro cultural de la Universidad Estatal de Sumy, donde solo estaban exclusivamente civiles. Y mientras tanto, con todo este panorama, ¿qué hacía el G7 y la Unión Europea? Nada nuevo bajo el sol. Condenaron automáticamente a Moscú, mandaron condolencias y hicieron los santos. Pero según Lavrov, sabían perfectamente que había gato encerrado en esa historia. Y si las potencias occidentales se llenaron la boca con la palabra crimen de guerra, era porque obviaron que la parada militar había sido organizada por las mismas autoridades ucranianas. O sea, que sabían que estaba o posiblemente estaban en la mira esos oficiales y lamentablemente esa población civil que estaba allí y que fue llevada aparentemente de manera deliberada. Y atención con esto, el exdiputado ucraniano Igor Moisychuk confirmó que sí, en efecto, el blanco era la brigada Severs. Es más, el propio alcalde de Sumy, según una nota de RIA Novosti, culpó directamente al jefe de la administración militar local, un tal Vladimir Artyuk, y le pidió en sus redes sociales que se arrodille públicamente y pida perdón a las víctimas de este ataque. Porque ¿quién arma una ceremonia militar en una zona de guerra, en una ciudad sitiada? Solo los que buscan mártires para el noticiero. Citemos textual la nota de RIA Novosti. Fue Artyuk, escúchese bien, fue Artyuk quien organizó esta reunión por el aniversario de la brigada. Y para rematar la novela, ya se abrió la causa penal para investigar lo ocurrido, solicitado por el mismo alcalde. Pero claro, esto no lo verás ni en CNN ni en los medios occidentales, porque cuando la farsa se trata de los buenos, la tierrita se mete debajo de la alfombra. Y acá es donde Trump entra con todo, porque prácticamente dijo: yo no me voy a ensuciar las manos de sangre, porque desde la lógica de su equipo, apoyar una condena a Rusia basado en esta mentira descarada puede dinamitar cualquier intento de acercamiento. Y si hay algo que Trump tiene claro, es que la paz no se va a lograr con farsas mediáticas. Entonces, ahora prepárense para esto. Ya están apareciendo los obituarios de los oficiales caídos y entre ellos se encontraba un nombre en específico, un tal Yuri Yala, comandante de artillería de la Brigada 117. Y la propia administración militar ucraniana publicó su muerte. Y luego en la cuenta oficial de Facebook, siguiendo a RIA Novosti, y luego borraron, tras el escándalo, borraron todo eso. Pero ya el daño estaba hecho, ya se había difundido esa información. Y para cerrar, escuchen bien, estos militares no eran ningunos angelitos. Desde 2014 la brigada del señor Yala fue señalada por ser de las principales responsables en atacar zonas civiles, tanto en el Donbass como en la región de Belgorod en Rusia. Así que cuando Rusia los eliminó, sabía exactamente lo que hacían. Y la sorpresa no fue de Moscú, fue del mundo entero, que descubrió otra vez que la guerra también se pelea en las cámaras. Y podemos decir también que el G7 ha quedado en ruinas, porque ya no sería literalmente el G7, sería el G6, porque Estados Unidos se ha deslindado de sus otros aliados para no respaldar este burdo montaje. Un burdo montaje que, por cierto, el mismo alcalde y el diputado Moisychuk, que citamos anteriormente, exigieron a Zelensky que deje el silencio a un lado y reconozca que hubo un error y un intento de politizar y utilizar esta situación como propaganda de guerra. Entonces, el circo ucraniano ha colapsado. Vemos simplemente que el régimen de Kiev ahora solo se está basando en pura propaganda para intentar de sostener una guerra contra Rusia que la tiene perdida. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.